La verdad no sé si para todos, pero para mí sí se está cortando. También acá se corta poquito. Estoy teniendo dificultades con la señal. A ver, permítanme un segundito nada más en lo que acomodo esto y ya para empezar la clase. Hola, ¿ya se escucha un poquito mejor? Parece que sí. Ah, ok. Bueno, creo que ya. Entonces vamos a comenzar con Carlos Samuel Aguilar. Presente. Lisette Alejandra Astudillo. Janet Presente. Avelar. Presente. ¿Quién es, Janet o Lisette? Ay, Janet. Las dos. Ok. Sí, es que Francisco Pres- Vadillo. Presente, doctora. Ok. Miriam Rebeca Becerra. Presente. Andrea Guadalupe Capristo. Presente. Alexia Castañeda. Presente. Claudia Alejandra Castillo. Presente. Isabel Cristina Cepeda. Presente. Florencia Chávez. Oliver Alejandro Collis. Presente. Mauricio Colorado. Lorena Paola Delgadillo. Presente. Luis Fernando Dimas. Presente. Maximiliano Durán. Presente. Dafne Guadalupe Flores. Presente. Karen Yasmín Galaviz. Presente. Joaquín Sebastián García. Presente. Carlos Alejandro García. Presente. Jacqueline Alejandra García. Presente. Vanessa Gómez. Presente. Andrea González. Presente. Rafael Obed González. Presente. Angie Dayan González. Presente. Carla Janet Guerrero Luébano. Presente. Daniela Guadalupe Gutiérrez. Presente. Nancy Estefanía Gutiérrez. Presente. Carolina Guzmán. Presente. Ok. Joana Sofía Herman. Presente. Fernando Hernández. Presente. Michelle Jiménez. Presente. Jimena Paola López. Presente. Cristina Saraí Macías. Presente. Alban y Michelle Marentes. Presente. Kenia Yadira Mariño. Presente. Jorge Luis Muñoz. Presente. Angélica Muñoz. Presente. Valeria Navarro. Presente. Carlos Octavio Ortiz. Presente. Diana Saray Ortiz. Presente. Citlari Saray Ruelas. Presente. César Sandoval. Presente. Sebastián Solís. Presente. Enia Damarta Foya. Sara María Treviño. Presente. Ya vi, Enia, tu comentario. Y Ivonne Priscila Velasco. Presente. Diego Alberto Verdín. Presente. Y Roberto Zapata. Presente. Ok.
Bueno. Sí, vamos a iniciar este nuevo tema, ¿verdad? Sí. Ah, ok, gracias. Entonces, bueno, ya para continuar con nuestro tema número 3, este tema corresponde a inflamación y reparación. Vamos a iniciar viendo los conceptos básicos de inflamación. Y entonces, aquí, pues, como les digo, se divide en inflamación y reparación, pero a su vez, la inflamación la vamos a dividir en dos partes, la inflamación aguda y la inflamación crónica. En cuanto a la inflamación aguda, ¿quién me conoce el prototipo de la inflamación aguda? ¿Qué célula interviene en la inflamación aguda de manera principal? Creo que son los neutrófilos. Como que se escuchó, pero no se escuchó muy bien. Los neutrófilos. Los neutrófilos, muy bien. Los neutrófilos van a ser nuestra célula prototipo para cuando se inicia o se desencadena la inflamación aguda. Bien. Y luego, aquí vamos a ver como una pequeña definición de la inflamación, donde tenemos que es una respuesta protectora en la que participan las células del huésped, los vasos sanguíneos, proteínas y otros mediadores. ¿Y qué es lo que se busca con la inflamación? Eliminar la causa inicial de lesión celular. Además de células y tejidos necróticos que están causados por lo tanto, el proceso de reparación. Entonces, lo que está buscando la inflamación es tanto detener al agente causal, que puede ser tanto microorganismo como células necróticas, lo que desencadene pues todo este proceso, pero el final o la finalidad de esto es reparar a la célula que se encuentra lesionada. Ok. Aquí en este cuadrito, tanto entre la inflamación aguda como la inflamación crónica. En la inflamación aguda tenemos que es rápida, con una duración de minutos a horas, mientras que la crónica puede durar días, incluso que se manifieste durante meses. En el infiltrado celular, ya me comentaron ahí, la célula principal que va a tener pues, un papel muy importante en la inflamación aguda van a ser los neutrófilos. Doctora, La crónica son los monocitos. ¿Se traba mucho? Sí, se A ver. corta. Sí, a mí también se me está trabando, se escucha como cortada. Ok, entonces espérenme otra vez para... Se me hace que no me llega bien la señal. Permítanme un segundo. ¿Aquí ya se escucha mejor? ¿Ya nos está cortando la señal? Yo la Sí, escucho ahora sí bien. ya se escucha bien. Ah, ok. Sí, no, es que ya me acerqué al módem. Creo que era eso. Bueno. ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar o no se escuchó nada de lo que dije? ¿Podría volver a repetir lo que estaba explicando en el cuadrito? Ah, en el Por favor. cuadrito, ok. Sí, claro que sí. Bueno, les comentaba, aquí vemos las diferencias básicas como lo más general entre la inflamación aguda y la inflamación crónica. Les decía que en la aguda, esta va a ser una aparición rápida de minutos a horas, mientras que en la crónica es lenta. Puede ser de días, pero hay algunos eventos que son tan crónicos que pueden desencadenarse y desarrollar incluso durante meses y luego recidivar y volver a la inflamación crónica. El infiltrado celular, esto ya me lo comentaron al principio. En la aguda, la célula prototipo van a ser los neutrófilos, mientras que en la crónica
va a haber dos células esenciales. Los monocitos cuando se encuentran en la circulación o macrófagos ya cuando se encuentran en los tejidos y los linfocitos. En el caso de la lesión, ¿cómo suele ser? En la aguda, lo más común es que como está tratando de eliminar algún microorganismo o alguna lesión que se está desencadenando únicamente en un sitio o es una lesión de manera focal, por lo tanto suele ser leve y autolimitada. Sin embargo, la crónica tiene la característica de que además de que es un poco más grave, tiene la característica de ser progresiva. Los signos locales van a ser prominentes en la inflamación aguda y en la crónica pueden ser sutiles. Okay. Entre estas manifestaciones que mencionaba que son prominentes en la inflamación aguda, precisamente son estas. Ustedes la conocen como signos cardinales de la inflamación, donde tenemos las características del calor, el eritema, la tumefacción, el dolor y la pérdida de la función. Lo normal es que la inflamación sea autolimitada, es decir, el organismo va a poner mecanismos que desencadenan tanto la inflamación, pero también pone en juego mecanismos para que la inflamación se vea limitada. Cuando ya esta inflamación no se puede limitar por sí sola, entonces aquí es cuando ya estamos hablando de alteraciones patológicas de la inflamación, que también vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, allí en su libro de Robbins, como para recordarlo de manera un poquito más fácil, menciona que la respuesta inflamatoria lo podemos recordar como las 5 R. Lo primero es reconocer al agente que está causando la lesión. Una vez que ya se reconoció ese agente, ya sea microorganismo o sea célula necrótica, entonces sí, va a necesitar que lleguen las células al sitio de lesión para que se inicie el proceso de inflamación. ¿Cómo lo hace? A través del reclutamiento de leucocitos. Recuerden que cuando hablamos de leucocitos nada más nos estamos refiriendo al grupo donde corresponde todas estas células de origen linfoide. Entonces puede reclutar ya sea neutrófilos, puede reclutar linfocitos o células plasmáticas, dependiendo de cómo se encuentre en ese momento la inflamación. Pero aquí, de manera generalizada, lo que va a hacer es reconocer los leucocitos. ¿Qué es lo que buscan hacer estas células que está reclutando? Pues eliminar el agente causal, el agente que está causando la lesión. Y por lo tanto, pues el tercer punto sería retirada del agente, de ese microorganismo o esa sustancia que está causando lesión tisular. El punto que sigue es la regulación de la respuesta. Es lo que les comentaba hace un momento. Tiene que haber algo que detenga el proceso de inflamación. Si no, las células se encontrarían en una constante inflamación sin que hubiera nada que lo detuviera. Y la última o el último punto es cuando ya se llega a la reparación o resolución de este proceso que estaba causando la lesión. Como les digo, esto es a manera muy generalizada, pero con este esquemita podemos recordar cuáles son los pasos que se llevan a cabo durante el proceso inflamatorio. Pero pues aquí vamos a ver cada uno de estos pasos punto por punto. Bueno, cuando hablamos de la inflamación aguda, vamos a tener aquí dos procesos importantes que se van a llevar a cabo. Por un lado son los cambios que se dan a nivel de los vasos sanguíneos y por otro lado son lo que pasa con las células para que inicien la inflamación. Miren, empezando con los procesos que pasan en el vaso. Para que las células puedan llegar al sitio de lesión, es importante que aumente el flujo de la sangre y por lo tanto que aumente el número de células que están viajando en el torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Las células, recuerden, van viajando dentro de la circulación, pero se necesita que pues, se dirijan hacia el sitio de la lesión. Entonces, va a haber una dilatación tanto en el extremo arteriolar como en el extremo venoso. Se dilata y lo que permite que se abran estos espacios entre las capilares para que puedan salir las células de la inflamación, pero además de las células, pues también va a haber extravasación tanto de proteínas plasmáticas y de agua. Por lo tanto, aquí va a causar edema en ese sitio. Entonces ya llevamos varios de los puntos que dijimos de los puntos cardinales de la inflamación, donde encontramos la presencia tanto de edema, precisamente porque hay extravasación de proteínas, como de eritema, por la dilatación vascular. Bueno, ¿cuáles son los estímulos
que van a requerirse para que se dé la inflamación aguda. Tal vez nosotros pensaríamos que lo más común o lo más frecuente es que haya alguna infección microbiana por cualquier microorganismo, ya sea viral, bacteriano, hongo, cualquier tipo de microorganismo nos puede desencadenar una respuesta inflamatoria aguda. Pero además de los procesos de infecciones, también los traumatismos, la necrosis tisular, la presencia de cuerpos extraños y ciertas reacciones inmunológicas pueden desencadenar el proceso de inflamación. Entonces tengan en cuenta este cuadrito para que vean que no nada más la inflamación se va a desencadenar secundaria a microorganismos, sino que hay otros estímulos que dan origen a este proceso. Bueno, aquí me detengo tantito para preguntarles a ustedes, ¿cómo creen ustedes que, ya dijimos que el primer paso pues es reconocer que hay un agente que está causando lesión, pero cómo reconocen las células o cómo le hacen estas células para que se reconozca que hay algún proceso que se tiene que eliminar? ¿Cómo le harán las células? ¿Qué mecanismos desencadenan para que se inicie el reconocimiento del agente lesivo? Por ejemplo, cuando reconocen estructuras en la membrana de este agente, bueno, en dado caso que sea un microorganismo, y si no, pues con la secreción de sustancias. ¿Ok? Entonces, bien, tenemos estas células, que son las células fagocíticas, que tienen sobre su superficie ciertos receptores que tienen la capacidad de detectar ya sea microorganismos o células que están en necrosis. ¿Qué células, así específicamente las células de la inflamación, tienen un papel importante como que juegan un papel para reconocer estos microorganismos? ¿Cuáles son las células que son, pues sí, que tienen en su superficie estos factores para reconocer agentes lesivos? ¿Cómo se llaman las células? Podría ser la célula dendrítica. La célula dendrítica. ¿Y esa célula dendrítica qué es? Podrían ¿Qué? ser Ajá. como células presentadoras de antígenos, ¿no? Células presentadoras de antígeno, ok. Esa, o sea, sí, pero ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas células? Si los neutrófilos son los de la inflamación aguda, ¿cuáles son las células que reconocen Linfocitos B. linfocitos B? ¿Otra opción? Sería sistema fagocitario nuclear o algo así, ¿sí, no? Ajá, ¿y qué células son esas? Los macrófagos, la célula, no, los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Ok, entonces estas corresponden al sistema fagocítico, son precisamente los macrófagos. Ahora les vuelvo a hacer la misma pregunta. Cuando tenemos los macrófagos, dijimos que las células dendríticas son un tipo de macrófagos especializados. Entonces, ¿dónde viven estas células dendríticas? ¿Dónde las encontramos? Algunas son específicas de algunos tejidos y otras se encuentran en ganglios linfáticos. Las células dendríticas las encontramos en los ganglios linfáticos. Y cuando tenemos macrófagos, por ejemplo, que viven en el hígado, ¿qué nombre reciben los macrófagos que viven en el hígado? ¿Cómo se le llama a estas células? De Kuffler. Células de Kupffer. Y cuando tenemos macrófagos que viven en los pulmones, ¿a estos cómo se les llama? Macrófago alveolar, ¿no? Exacto, macrófago alveolar. Los macrófagos que son especializados y que viven en el hueso, ¿cómo se les llama? Osteoclastos. Osteoclastos. Los que se encuentran en el encéfalo, ¿cómo se les llama? Microglia. Microglia. Microglia.
¿Qué otras células está faltando mencionar? Las células de Langerhans. Las células de Langerhans, ¿dónde viven esas? Ajá. En la dermis. Ok, muy bien. Entonces, a esto es a lo que quería llegar. Si se fijan, los macrófagos van a jugar un papel muy importante en el proceso de inflamación y también, dependiendo del sitio en el que se localicen, es como van a recibir ciertos nombres, a pesar de que pues básicamente es lo mismo, todos son macrófagos, nada más que dependiendo en el tejido en el que se encuentren, pues se les ha dado distintas denominaciones. Bueno, entonces ya tenemos las células que son las encargadas de reconocer estos microorganismos o cualquier agente que está causando la lesión. Sin embargo, además de todos estos fagocitos que ya mencionamos, que son los macrófagos, vamos a tener otras células como las epiteliales, que también tienen la capacidad de expresar receptores que están diseñados para percibir la presencia de patógenos infecciosos y sustancias liberadas por las células muertas. Las células epiteliales, como por ejemplo las que revisten al tracto respiratorio, las que revisten el tracto gastrointestinal, también tienen cierta capacidad para reconocer estos agentes lesivos. Bueno, entonces ya dijimos que estas células sobre su superficie, sobre sus membranas, van a tener receptores que se le conocen aquí como receptores de reconocimiento de patrón molecular. Y dentro de estos vamos a tener de dos tipos, que son los más importantes. Por un lado, vamos a tener los receptores de tipo TOL. Estos receptores los vamos a encontrar tanto a nivel de la membrana plasmática, como también dentro del citoplasma. Entonces van a tener dos localizaciones, tanto extracelulares como intracelulares. Ahora, si se fijan en la tablita que viene de color azul, donde vienen las letritas, dice que los grupos, todos estos receptores de tipo TOL van a ser como un grupo muy grande que puede localizarse ya sea en la membrana o de localización intracelular. Pero fíjense cómo vienen aquí 9 subtipos. En estos 9 subtipos, cada uno va a tener la capacidad de reconocer cierto agente o cierta partecita de la célula que está tratando de eliminar. Por ejemplo, tenemos el receptor tipo TOL del subtipo 1, donde lo que reconoce son bacterias, micoplasmas, ciertos componentes de las proteínas de las bacterias gram positivas, leptospira, y si nos vamos, por ejemplo, hasta el receptor el tipo 2, aquí dice que también reconoce hongos, tiene la capacidad para reconocer hongos. Y hay otros por ahí que tienen la capacidad de reconocer el ADN viral. Entonces, las células, estos macrófagos, no van a tener todos los tipos de receptores sobre su superficie, sino que hay algunas que van a estar especializadas en reconocer virus, otras van a estar especializadas en reconocer ciertos componentes de la bacteria, u otras que van a tener la capacidad de reconocer algunos componentes de hongos, como dependiendo del subtipo que tengan en su receptor o sobre su membrana celular. Bueno, ya les comenté lo que les dije hace un momento, donde tenemos que algunos van a tener el dominio sobre la superficie extracelular y otros van a tener la capacidad de detectarlo, pero ya una vez que se ha fagocitado, que tiene su componente de receptor intracitoplasmático. Ya una vez que se detecta que hay algún agente lesivo, pues entonces sí, se van a poder liberar citocinas para que se inicie el proceso de inflamación. Pero lo primero es detectar ese agente que está causando lesión. Otro de los receptores que vamos a encontrar que tienen la capacidad de reconocimiento de antígenos o de materiales bacterianos son los receptores de tipo inflamasoma. Sin embargo, aquí, además de que reconocen ciertos productos microbianos, pues tienen la capacidad de detectar productos reconocidos que se liberan, a través de las células que ya se encuentran en necrosis. Acuérdense que las células que... A ver, por ahí alguien tiene encendido su micrófono. ¿O querían comentar algo? Ok. Les comentaba que este receptor de tipo inflamasoma, pues su papel más importante va a ser el reconocimiento de productos que libera una célula en necrosis. Acuérdense, cuando hablamos de la necrosis tisular, dijimos que el material enzimático de la célula va a liberarse hacia el exterior.
Entonces, estas células tienen la capacidad de reconocer esos componentes de las enzimas que se liberaron y por lo tanto fagocitar a las células que se encuentran ya en un proceso de necrosis o en un proceso de apoptosis. La activación del inflamasoma también va a causar la liberación o la activación más bien de una enzima que se llama caspasa 1. Y las caspasas, por su parte, van a tener la capacidad de liberar las interleucinas, la interleucina de tipo 1, que ahorita vamos a ver más adelante que tiene un papel muy importante para iniciar el proceso de inflamación. Y bueno, ya aquí lo vemos como manera de esquemita en la letra, donde dice la letra B en la imagen, donde tenemos que el inflamasoma se va a encontrar, va a tener una localización intracitoplasmática y va a reconocer los factores estos de las caspasas 1 que habíamos mencionado también en el proceso de apoptosis. Y aquí mismo va a tener la capacidad de liberar especies reactivas de oxígeno para que aquí mismo, dentro de la célula que está fagocitando, se pueda eliminar ese microorganismo o ese agente que está causando lesión. Bueno, eso es ya nada más reconocer al agente. Ya se dio el reconocimiento del estímulo o del agente que está causando lesión. ¿Qué va a continuar? ¿Qué sigue? Acuérdense que les acabo de comentar que se liberan citocinas y especialmente libera interleucina de tipo 1 y estas interleucinas van a tener también efectos a nivel de la vasculatura. Dos de los más importantes van a ser el cambio de calibre y el flujo vascular, es decir, se dilata el vasito sanguíneo y el flujo disminuye. Y también aumenta la permeabilidad vascular. Ahora, vamos a verlo aquí en 4 puntos. Para que se puedan liberar los neutrófilos que se encuentran pues, en la circulación sanguínea, vamos a tener 4 pasos importantes para que se dé este proceso. Primero, ya dijimos que el vasito ya se dilató y el flujo se disminuyó, o se alentó, se puso más lento el flujo. Esto va a permitir que los neutrófilos que se encuentran en la circulación se hagan hacia la periferia y comiencen a rodar a lo largo de la pared vascular. El segundo punto va a ser una adhesión firme al endotelio, después van a migrar entre las células endoteliales y después van a dirigirse hacia el tejido donde se está recibiendo el estímulo quimiotáctico. Okay. Esto es como en resumen y ahora vamos a verlo en imagen para que quede más claro. Fíjense. Dijimos que lo primero es que ya hablamos de los cambios vasculares, ya pasó todo eso, pero ahora ¿qué pasa con estos neutrófilos? Vean cómo primero se encontraba en la primera imagen de hasta la izquierda, el neutrófilo se encuentra en la parte superior y está viajando. Disminuye el flujo, se dilata el calibre vascular y el neutrófilo se va a localizar hacia la periferia y este es el proceso que se le conoce como marginación. Ok, ya se encuentra el neutrófilo hacia la periferia, ya está marginado y va a comenzar a rodar sobre el endotelio. Ahora fíjense cómo el neutrófilo tiene sobre su superficie unos pues, granulitos de color verde donde dice ahí glucoproteína de Sialyl-Lewis X modificada. Estas proteínas que se encuentran en la superficie van a tener la capacidad de adherirse a las proteínas que se encuentran sobre el endotelio vascular, que son tanto la selectina P como la selectina E. Sin embargo, esta unión entre las integrinas va a ser de baja afinidad. Por lo tanto, lo que permite que pues, se una y se suelte, se une y se suelte, y esto lo que va a dar lugar es al rodamiento. La célula va a ir rodando a lo largo del epitelio porque la unión entre las integrinas que se encuentran tanto entre la superficie del neutrófilo como entre la superficie endotelial es muy inestable. Luego, ya que se dio el rodamiento, se van a activar las integrinas que van a causar que se dé la unión que cause un estado de alta afinidad. Esta unión va a ser ya más estable y ya la célula no va a continuar rodando, sino que si se fijan en la imagen siguiente incluso hasta se ve como más aplastadita porque la célula ya no tiene la capacidad de continuar rodando, sino que la unión ya es más estable entre el endotelio y la célula inflamatoria. Una vez que ya se dio la adhesión estable, la célula va a tener la capacidad de migrar a través del endotelio. ¿Qué va a usar o cuáles son los mecanismos que va a emplear para migrar a través del endotelio? Pues son estas enzimas que tienen su superficie, donde dice ahí PCAM1 y algunas proteínas que se le conoce como CD31.
esto es lo que le va a ayudar a migrar a través del endotelio. Si se fijan, el endotelio como que se separa, se abren esos espacios entre las células endoteliales y permiten que la célula, que es muy flexible, pase entre estos espacios. Bueno, ya pasó a través del endotelio. Y ahora lo que necesita es que llegue hacia el sitio donde se encuentra la lesión. ¿Cómo va a llegar a ese sitio de lesión? Pues a través de los factores quimiotácticos. Esos factores quimiotácticos que están liberando los macrófagos van a hacer que las células de tipo neutrófilos o de tipo polimorfo nucleares lleguen hacia el sitio de la lesión y comiencen. Acuérdense que también los neutrófilos tienen la capacidad de fagocitar, no nada más los macrófagos. Los neutrófilos tienen la capacidad tanto de fagocitar como liberar ciertas enzimas que van a causar la eliminación del microorganismo que está causando la lesión. Bueno, acá en la parte de la izquierda abajo tenemos la imagen del macrófago. El macrófago también ya fagocitó algún microorganismo y vean cómo está liberando citocinas y de tipo factor de necrosis tumoral y también de interleucina 1, que dijimos que tenían un papel muy importante para que se activara el endotelio y por lo tanto empezara este proceso de rodamiento celular, de migración y de migración a través del endotelio. Y aquí va a seguir atrayendo más células de la inflamación para que lleguen y se continúe todo este proceso. Entonces es como un ciclo, si se fijan. Los macrófagos van a ser los que inician la actividad para que se liberen estas enzimas, estas citocinas, y se comience la transmigración de los neutrófilos a través del endotelio. A ver, me voy a detener hasta aquí y para que me digan si les quedó claro o si tienen alguna duda de este proceso. Por mi parte quedó todo claro, doctora. Bueno, nada más aquí, fíjense muy bien para su examen cuáles son las integrinas o las proteínas que causan una unión de baja afinidad, cuáles son las que causan específicamente un estado de alta afinidad, para qué sirven las selectinas la selectina E, qué quiere decir selectina P, o sea, esos detallitos más finos, revísenlos ustedes en su libro para cuestiones del examen. ¿Cuáles son las interleucinas que liberan los macrófagos y que inician el proceso de inflamación? ¿Para qué sirve esa proteína de Cialy-Lewis? Todos esos detallitos así como que más finos, revísenlos ustedes porque eso usualmente lo pregunto en el examen. A ver. Aquí es como un video. Nada más permítanme. Ok. Ok, ahí va. Es lo que les estaba comentando nada más que a manera de video. Fíjense cómo sobre el endotelio tenemos esa selectina. Ahí va rodando el neutrófilo, va migrando o va viajando el leucocito, en este caso un polimorfo nuclear. Y esta es la proteína de Cialy-Lewis que les comentaba. Y tiene una unión de baja afinidad, lo que le permite que vaya rodando a través del endotelio y se va uniendo de manera inestable a las proteínas que se encuentran sobre el endotelio, las proteínas endoteliales o selectinas. Entonces, ese es el proceso básicamente nada más del rodamiento, donde tenemos la proteína Cialy-Lewis que se une de manera inestable a las selectinas que se encuentran sobre el endotelio. Y ahora lo que les comentaba, ustedes revisen también cuáles son las que causan una alta afinidad, cuáles son las que causan una unión de baja afinidad y qué proteínas intervienen. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Dijimos que la célula que causa, donde se cursa la mayor importancia en este tipo de inflamación aguda, pues va a ser el neutrófilo. El neutrófilo se va a presentar en la inflamación aguda aproximadamente desde las primeras 6 a 24 horas que se inicia el proceso de inflamación. Una vez que ya pasa este tiempo, entonces estas células van a ser sustituidas principalmente por monocitos o macrófagos a las 24 a 48 horas. Entonces el proceso de inflamación aguda dura únicamente 24 horas. A ver,
continuamos aquí. En esta imagen, lo que les muestro aquí es unas células miocárdicas. En la imagen de la izquierda se ven unas células miocárdicas, pero si se fijan, estas células ya se encuentran con necrosis. Estas células tienen su citoplasma así como más eosinófilo, ya no se les ven los núcleos. Entonces, estas fibras miocárdicas pues ya tienen una lesión de tipo necrótica. Lo que va a pasar al principio en este tipo de lesión celular es que las células primeras que van a llegar a tratar de eliminar estas células muertas van a ser los neutrófilos. Y después, en la imagen de la B, ya aquí ya no hay ningún polimorfo nuclear, sino que han sido sustituidos por la presencia de linfocitos. Estos son las que ya vemos en la imagen B. Entonces, aquí si se fijan bien una gráfica donde tenemos que lo primero que pasa va a ser edema. Ya sabemos por qué, porque hay la presencia de este infiltrado, o más bien de esta liberación de proteínas y la liberación de edema hacia la superficie extracelular, o más bien de la superficie fuera de los vasos sanguíneos. Después vamos a tener la liberación de neutrófilos y ya por último, posterior a las 24 horas, la presencia de macrófagos o monocitos en ese sitio de lesión. Bueno, ya vimos todo el proceso que se lleva a cabo para que las células inflamatorias lleguen a ese sitio donde se dio la lesión. Una vez que se dio la lesión, las células llegan a la zona de la inflamación, ¿qué va a pasar? Vamos a necesitar que se activen o que se dé la activación leucocítica para que se inicie todo el proceso de fagocitosis. Entonces ya dijimos, las células ya llegaron al sitio de lesión, van a comenzar a fagocitar y una vez que ya fagocitaron, la intención de esta fagocitosis es destruir los microorganismos fagocitados o las células muertas que están en ese sitio de lesión. ¿Cómo lo van a hacer? A través de la liberación de sustancias que destruyen los microorganismos extracelulares o los tejidos muertos. Y esto se va a hacer únicamente a través de mediadores de la producción de ciertas citocinas. Ahorita vamos a comentar todos estos detallitos. A ver. Aquí si se fijan, tenemos este es un macrófago, esta es una imagen de un macrófago, donde el primer punto va a ser el reconocer y unirse a la sustancia que está causando la lesión. En este caso es un microorganismo. Sobre su superficie, si se fijan, va a tener un receptor que se le conoce como receptor del fagocito. Y lo que va a buscar aquí es, pues, comerse a ese microorganismo o a ese, pues en este caso, a este microorganismo que está causando la lesión. Ahora, ya se unió al fagocito, está por la presencia de estos microorganismos y se va a formar como una vesícula que engloba al microorganismo. Esta vesícula va a recibir el nombre de lisosoma, de fagolisosoma. Cuando se unen estos dos, entonces sí van a empezar a liberarse especies reactivas de oxígeno, como el óxido nítrico, el peróxido de hidrógeno, y estos radicales libres lo que hacen es eliminar o destruir o matar a la gente que está causando la lesión. Y una vez que ya se dio esta unión del fagolisosoma, pues se liberan todos estos factores que les comento y por lo tanto destruyen al microorganismo y ya el microorganismo pues se queda pues de cierta manera ya muerto, ya no hay manera de que cause daño porque lo que está pasando aquí es que se está tanto fagocitando como eliminando o matando a ese microorganismo que está causando la lesión. Todo esto ocurre en el proceso de fagocitosis. Tenemos, primero lo reconoce, después se lo come o lo engulle y se forma este proceso o esta fusión del fagolisosoma para poderlo destruir o degradar. Bueno, en esta tablita pues ya lo que quiero que les quede claro es que sí, los mecanismos que inician o que se ponen en juego para iniciar la inflamación, lo que tratan o lo que buscan es eliminar los microorganismos y las células muertas, que es el papel fisiológico que tiene la inflamación. Sin embargo, cuando no hay quien limite el proceso de inflamación, pueden destruir también tejidos normales, que corresponderían a las consecuencias patológicas de la inflamación, que es lo que les comentaba al principio. El proceso de inflamación lo que busca es eliminar estos microorganismos o estas células que se encuentran muertas. Sin embargo, cuando hay alguna alteración a nivel patológico, pues la inflamación también puede tener efectos indeseables, como lo vemos en esta tablita. Uno de
pues de lo que a lo mejor ustedes han escuchado mucho en la actualidad, que tiene mucho que ver con la infección por ¿cómo se llama? Por el coronavirus, son la presencia de una inflamación sistémica que está desencadenada por esto precisamente, por una consecuencia patológica de la inflamación, donde lo que tenemos es la presencia de células de tipo neutrófilos o de tipo polimorfo nuclear que están dando un síndrome de dificultad respiratoria aguda, porque es una respuesta inflamatoria sistémica de manera patológica que están dando estas células de la inflamación. Este es un ejemplo de cómo se está llevando a cabo también la infección así por el coronavirus, donde estamos viendo esta respuesta inflamatoria sistémica muy importante, pero pues obviamente este es un efecto patológico de la inflamación. Otros ejemplos de esto es en el asma, pero aquí más bien intervienen los eosinófilos, en las glomerulonefritis, donde intervienen anticuerpos, el shock séptico, donde es por la presencia de citocinas, y dentro de los trastornos que son crónicos y que tienen mucho que ver con la inflamación, pues son la artritis reumatoide, el asma, la aterosclerosis, la fibrosis pulmonar y también el rechazo crónico del trasplante son algunos de los ejemplos donde se lleva a cabo la inflamación patológica, el proceso ya una consecuencia patológica de la inflamación. Esta. Aquí en esta tablita pues ya nada más es para que vean pues cómo se da la evolución de la inflamación aguda. Recuerden, ya dijimos todos los cambios vasculares, el reclutamiento de neutrófilos, lo que se busca es eliminar el agente causal. Y lo que también se busca es que ya que se eliminó el agente causal, pues es restablecer ese sitio de lesión, ya sea con resolución, eliminando los estímulos lesivos, eliminando los mediadores y las células inflamatorias agudas, y además una parte importante es sustituir a las células que se encuentran lesionadas para restablecer la función normal. Pero ¿qué pasa si el estímulo que está causando la lesión continúa o no se logra resolver este estímulo? Entonces pues va a llevarse a cabo la inflamación crónica, donde esto ya lo vamos a ver también más adelante, pero después de la inflamación crónica lo que se busca también es o que la célula restablezca su función o que se lleve a cabo un proceso de curación. Sin embargo, ya cuando se lleva un proceso de curación, que sería la cicatrización, la función de la célula que tenía originalmente se pierde y ese tejido, pues ya únicamente lo que va a quedar ahí es fibrosis o tejido cicatrizal, pero la célula ya no recupera su función. Y esto ya sería una consecuencia de la inflamación crónica. Bueno, esta tablita no la vamos a revisar completa, nada más es para que ustedes vean todos los factores o todas las citocinas, los mediadores químicos que intervienen en el proceso de inflamación. Aquí nada más como ejemplo les pongo de las prostaglandinas y leucotrienos, donde intervienen las células de tipo mastocitos. Estas son importantes porque tienen mucho que ver en los procesos inflamatorios, pero que están relacionados con las infecciones, con los procesos alérgicos, perdón. Los procesos alérgicos tienen mucho que ver los mastocitos para que se liberen estas prostaglandinas y leucotrienos y por lo tanto se den estos procesos de la inflamación que están mediados por los procesos alérgicos. Pero bueno, ustedes ya así por su parte revisan esta tablita para que vean cuáles son las citocinas y cuáles son los mediadores químicos que intervienen y cuáles son las células que los liberan. Antes de pasar a la inflamación crónica, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda, pero no es de inflamación aguda, es de lo de la crónica. En lo que mencionó anteriormente de cuando pierden la función, el tejido. Un ejemplo de este tipo de inflamación crónica sería un granuloma. Sí. En el caso de los granulomas, incluso reciben el nombre de inflamación crónica granulomatosa, precisamente porque es una inflamación que se da de manera prolongada, de manera crónica, y que se da la formación de de un proceso granulomatoso. Y sí es un buen ejemplo de inflamación crónica, incluso lo vamos a comentar más adelante, pero sí, así es.
¿Alguna otra pregunta? ¿Sí quedó claro el proceso de inflamación aguda? Sí, yo tengo una duda, pero es sobre el asma. Ajá, sí. Bueno, es que en la tabla se menciona tanto en forma aguda como en grave. No, perdón, como crónica. Entonces no sé qué diferencia habría. Acuérdense que el asma es un proceso crónico. En realidad el asma, pues una vez que tú tienes asma no se quita. Pero lo que sí tiene el asma es que se agudiza o se estabiliza. Por eso lo ponen como en las dos partes, porque acuérdense que es un proceso crónico, es una inflamación crónica que siempre va a estar ahí latente, pero el asma tiene la capacidad de agudizarse o de estabilizarse. Entonces, cuando hay una agudización de este proceso inflamatorio, entonces sí podemos hablar de que se trata de un trastorno agudo. Pero lo ponen en la parte de crónica porque es un proceso crónico que está mediado por anticuerpos de tipo IgE y que en realidad pues es algo que nunca se va a quitar, sino que se puede controlar y va a llegar un momento en que pueda presentarse como agudo o que se encuentre estable. Por eso viene en las dos partes. Muchas gracias. Sí, de nada. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Todo queda claro? Bueno. ¿Así alguien quería comentar algo? No, nada más le quería decir que todo claro. Muchas gracias. Gracias. Ok. Entonces, bueno, nada más aquí, ya casi se termina la hora, pero rápidamente, antes de... No vamos a alcanzar a ver toda la de inflamación crónica, pero sí, aquí nada más que quede claro la diferencia entre las células que se encuentran tanto en inflamación aguda como en inflamación crónica. Incluso ustedes, cuando vean un estudio de laboratorio y recuerden que se hace un recuento de leucocitos y ahí se ponen porcentajes donde dice neutrófilos tanto por ciento, linfocitos tanto por ciento, eosinófilos tanto por ciento y basófilos tanto por ciento, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes ya vean este estudio de laboratorio y vean que lo que predomina son los neutrófilos, entonces ahí está hablando de una infección de tipo ¿qué? Aguda. Exacto, de tipo aguda. Y si ustedes de la misma manera ven un estudio de laboratorio y lo que predomina son los linfocitos, entonces ahí estamos hablando de una infección ¿qué? Crónica. Crónica. Entonces ahí podemos verlo precisamente así, con un estudio de laboratorio, determinar cuál es el porcentaje de células que se encuentra con mayor presencia en ese proceso infeccioso y determinar si se trata de un proceso agudo o de un proceso crónico. Pero también podemos determinar qué otro tipo de células se encuentran. En el caso de que lo que predominaran son los eosinófilos, o si estuvieran más aumentados de su valor normal, ¿de qué proceso estaríamos hablando? Parasitosis. Podría ser una parasitosis, ajá. ¿Alergia? No escuché, perdón, ¿me puedes repetir? Alergia. Alergia, ajá, alergia también, exacto. Entonces, cuando tenemos que predominan los eosinófilos, entonces, bueno, no que predominan, que se encuentran sobre sus valores normales. También vamos a sospechar entonces que se trata tanto de un proceso alergénico o que también puede tratarse de una infección por parásitos. Y bueno, ya con eso nos podemos nosotros dar una idea de por dónde está llegando el proceso inflamatorio. Y bueno, en el proceso de inflamación crónica, además de la presencia de linfocitos, pues los macrófagos o todas las células del sistema mononuclear van a tener un papel muy importante o el papel principal en el proceso de inflamación crónica, así como las células plasmáticas. Aquí va a haber un proceso de destrucción tisular que es muy importante porque lo que se busca es
eliminar esa sustancia lesiva. Sin embargo, en vez de retornar o de recuperar la función normal de esas células o de ese tejido, lo que pasa aquí es que hay destrucción tisular con sustitución por un tejido fibroso. Entonces aquí es importante que ustedes recuerden que cuando hay inflamación crónica, muchas veces ese tejido ya no va a retomar su función normal, sino que va a ser sustituido por un proceso cicatrizal con fibrosis y ya pierde su función. Bueno, yo creo que aquí me detengo para ya no hablar de otras cosas que no vamos a alcanzar a comentar. Entonces nos quedamos, recuerden, para mañana aquí en las características de la inflamación crónica. Y si ya no tiene ninguna pregunta, pues hasta aquí le dejamos y continuamos el día de mañana con este tema. Muchas gracias, Doctora, para el día de Muchas mañana gracias, entonces nada más veríamos este tema o veríamos algún otro. No, mañana continuamos con este mismo, es inflamación crónica y reparación celular, es el mismo capítulo todo, lo que vamos a ver mañana. Ok, gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias, doctora. Gracias, hasta doctora. mañana. Gracias, a ustedes. doctora. Sí, hasta mañana. Gracias.